Buenos días, mi nombre es William Mauricio Facundo de Labra. Vengo a explicar en estos 15 minutos de video el sistema OSI, el modelo TCP, el guión y el IP. Soy William Mauricio Facundo de Labra, la matrícula mía es 30 22 20 16 2. Soy de la Universidad Tecnológica Mariano Escobedo. Este trabajo es para el ingeniero Felipe Rosales y voy a explicar acerca de las capas del modelo OSI y también voy a explicar acerca de qué es el modelo OSI y todo ese rollo, ¿va? Para comenzar, dar una breve explicación, una introducción para adentrarnos un poquito más al tema. Mi introducción pues es para empezar esta presentación, que va a recalcar que empezaremos a ver todo lo del modelo de capas del modelo OSI, desde la capa 1 hasta la capa 7. Estas capas son muy importantes, ya que estas están conformadas para que funcione correctamente el modelo OSI. El modelo OSI, como podemos observar, aquí puse una foto, ¿va? El primer nivel es la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la presentación y la aplicación mero arriba, va. Es pues increíble ver esta presentación. Abordaremos también qué es el modelo OSI, si se puede, pues voy a agregar un poco más como datos sobre las capas. Voy a centrarme más que nada en la definición, en para qué sirve y pues, la definición como tal, ¿va? O sea, por ejemplo, transporte pues sirve para hacer esto y aquello. ¿Qué es el modelo OSI y su modelo de referencia? Es un estándar que tiene por objetivo conseguir conectar sistemas de procedencia distinta para que estos puedan cambiar información, o sea, transferirse información y sin ningún tipo de problemas debido a sus protocolos. Operan de forma propia gracias a su fabricante. El núcleo del estándar en el modelo de referencia OSI es una normativa formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que deben de pasar los datos para viajar a un dispositivo u otro sobre la red de comunicaciones. Para dar una idea, cuando tú mandas un mensaje, por ejemplo, el mensaje no nomás es enviar y le llega. Tiene todo su proceso de transporte, la codificación, por así decirlo, y tiene mucho más proceso. Estos procesos ayudan a que pueda llegar bien el mensaje, no tenga complicaciones, no tenga nada de complicaciones. Estos modelos se aprecian, por ejemplo, en aplicaciones como WhatsApp, Facebook y otra cualquier de mensajería. Y pues sí, más que nada eso. Bueno, continuamos con la primera capa, que es la capa física, que hace que... ¿Qué hace? Bueno, caso voy a ser muy breve porque pues más que nada me quiero enfocar bien y abarcar bien todo. El que hace es define toda la especificación eléctrica y física de los dispositivos. ¿Qué quiero decir? Todo lo físico, de cuenta, desde que tú estás en el servidor, lo físico del servidor, tu compu, pues, o sea, todo lo físico. Y en definiciones detalladas, la capa física pues es eso, la definición es eso. Uh, Ahí está. La definición de la capa física define las especificaciones eléctricas y mecánicas del procedimiento de funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre los sistemas finales. Esto define niveles de voltaje, la temperatura, la velocidad de los datos. Conforme a lo físico se mide la velocidad de los datos. Por ejemplo, con cables más gruesos y de mejor calidad se pueden transportar mejor los datos, pues. Esto influye mucho, por así decirlo, en el Bluetooth, de la compatibilidad,
el alcance, el Bluetooth, la calidad de la conexión y todo. La segunda capa es enlace de datos. Aquí pues nos vamos a centrar en qué hace. Proporciona direccionamiento físico y procedimientos de acceso a medios. La definición: al hacerlo, la capa de enlace de datos ocupa direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a internet, la notificación de errores, entrega de ordenada de tramas, el control de flujo. El Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del enlace de red. ¿Qué hace esto? Más que nada, le da una dirección, va a todo lo físico. De nada te sirve tener todo lo físico si no tienes una dirección clara de a dónde va a ir el mensaje o lo que quieras compartir de información. En este caso, de eso se encarga la capa 2. Es como un algoritmo, un diagrama de flujo, de que primero tienes que tener todo lo físico y luego ya teniendo lo físico tienes que empezar a hacer todo lo lógico, lo digital, y así hasta llegar al propósito, que nuestro propósito es compartir bien los datos. La capa de red número 3 es la responsable del direccionamiento lógico y del dominio de enrutamiento. Esto se comparte junto con la capa 2, pero la capa 3 es un paso más adelantito, pues. O sea, la 2 se enfoca más que nada en conectar. Esta se enfoca en darle el direccionamiento lógico junto con el dominio del enrutamiento. Esto define la ruta de a dónde se va a ir la información. Su misión es conseguir que los datos lleguen desde el destino hasta el origen. Desde el origen hasta el destino, aunque no tengan conexión directa. Más que nada, es que puedo poner el mismo ejemplo de cuando envías un mensaje o cuando compartes algo por Bluetooth. No sé, había una época donde se compartían las cosas por infrarrojo y esto se hace igual. El infrarrojo son ejemplos sencillos, porque si me pongo en tecnicismos, pues lo que más quiero es que se oiga sencillo. El infrarrojo, tú tienes que dejar dos teléfonos conectados y que se aproximaran a un foquito, y con ese foquito se pasaba la información. Podemos asociarlo eso con la capa 3, con el modelo de red, porque ese foquito era el indispensable para dar una dirección, pues. Llegamos a la etapa o la capa número 4, la cual para mí es de las, por así decirlo, más importantes, porque sin duda el transporte, sin esta capa no habría nada que hacer, porque sin el transporte no es nada. ¿Qué hace? Pues da un transporte confiable a los datos y modera el control de flujo a través de la red. Su definición es que el límite de la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite de protocolos de la aplicación. Los protocolos de la aplicación y los protocolos del flujo de datos, mientras que las capas de aplicación y presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones. Las 4 capas inferiores se encargan de transportar los datos y crear mejores conexiones. A esto voy a lo mismo que decía hace rato, pues. O sea, todo es como un diagrama de flujo. Sin la capa de red no podríamos obtener la capa de transporte. Sin la capa de transporte no podríamos estar bien. Y todo bien. Y pues sí, tenemos que tener muy en cuenta eso. Y pues sí, es como un diagrama de flujo. La capa número 5 es la sesión. Hace que se administre, es el que administra y finaliza las conexiones entre apps locales y remotas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, como su nombre lo implica, la capa de sesión establece y administra todas las sesiones, pues, desde los hosts que se están comunicando. ¿Qué haríamos en esta sesión? Nada, literalmente es nada lo que podemos hacer en esta sesión, porque como lo digo, es muy importante que se sigan las sesiones entre sí. Esta capa le permite a los servidores
le permite a los servidores. Bueno, la neta, pues la capa de transporte se complementa mucho con esto, con la capa 5, la sesión. La capa número 6 hace que transforma el formato de los datos que proporciona una interfaz estándar a la capa de la aplicación. Su definición es subjetivo. Su objetivo es encargarse de la representación de la información de manera en que ambos equipos puedan tener diferentes representaciones sin técnicas internas entre carácter, números, sonidos, imágenes, los datos que lleguen a obtener de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación. ¿Por qué? Porque esto al parecer da lo confiable, pues, o sea, pone sus, por así decirlo, si está complejo el mensaje, él lo simplifica, lo moldea para que esté bien, pues. Ya estamos llegando a una de las capas finales, que sería la capa número 7.